buenas noches. Y yo quiero repetir lo que dijo Santi, que realmente que tengan sus Biblias al mano, porque voy a estar ahí viajando capítulo por capítulo. Y pues realmente yo creo que va a ser de mucha bendición tener tu Biblia ahí al lado, capítulo siguiéndome. Pero yo quiero comenzar este viaje a través de la Biblia y en el libro de Génesis, y vamos a estar revisando cada libro individualmente, como dijo Santi, dando un resumen de lo que está en cada libro, los puntos claves, los caracteres claves y los eventos claves de cada libro, y también su importancia, la importancia del libro en la gran historia de redención. Y eso es una cosa que yo quiero enfatizar desde el principio. Yo quiero enseñarles algo que realmente yo nunca sabía. Aunque yo había crecido en la iglesia toda mi vida, realmente nunca entendí bien hasta que fui adulto. Es que aunque la Biblia contiene 66 libros, la Biblia es un libro que dice una historia. Es un libro que dice una historia. Y el propósito para la Biblia no es un manual para una vida mejor. Por ejemplo, no, pues yo necesito solamente seguir las reglas y mi vida será mejor y con menos sufrimiento. Pues aunque si somos honestos, evitaremos muchos problemas y dolores si vivimos según lo que dice la Biblia. Pero eso no es su propósito principal. La Biblia tampoco no está principalmente escrito como un código de ética, aunque como cristianos sí conseguimos lo que creemos de que es bien o mal de la Biblia. Tampoco la Biblia no es principalmente un libro de historia o histórica, un libro histórico, aunque todo en la Biblia es historia de real o historia de verdad, pero también tiene algunas predicciones acerca del futuro. La Biblia es una historia. La Biblia tiene un propósito y todos los 66 libros están trabajando juntos para contar esa única o esa historia única. Y como todas las cosmovisiones, la Biblia responde a 4 preguntas. Y la cuestión de principio u origen, cada cosmovisión realmente, o sea, secular, ateo, budista, todas las cosmovisiones, la perspectiva del mundo, responden a la pregunta de principio u origen, es decir, ¿de dónde venimos y cómo comenzó todo que conocemos? La cuestión también del problema, porque todas las cosmovisiones reconocen que vivimos en un mundo imperfecto y cada cosmovisión define qué ese problema es. Una cosmovisión también responde a la pregunta de salvación, es decir, ¿qué es la solución del problema como está definido? Y por último, cada historia y cosmovisión responde a la pregunta de restauración o restauración, es decir, ¿qué nos espera en adelante o en el futuro y cómo se arreglará todo que está mal? Y la Biblia responde a todas esas preguntas. Entonces, la Biblia nos da una cosmovisión completa, un filtro para ver el mundo. Pero la Biblia tiene una característica única que realmente se hace diferente que cualquier otra cosmovisión. El propósito de la Biblia es para presentarnos a su autor, quien es Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es su revelación personal. Podemos decir que la Biblia es la verdad del universo de la perspectiva de Dios. Y aunque la Biblia nos dice claramente la perspectiva de Dios acerca del hombre, nuestro problema, que es el pecado, su perspectiva de la tierra, de la creación, de los ángeles, de la iglesia, de los fines de los tiempos, incluyendo el juicio final en el cielo o el infierno. Todo de esas cosas se ven
a la luz de quién Él es. La Biblia es una historia de Dios y su plan de redención para salvar la humanidad pecaminosa. Está escrito para que podamos conocerlo y estar en relación correcta con Él. La Biblia nos dice que es el origen de todo, dice que el origen de todo es Dios, Él es el creador. El problema es nuestro pecado o nuestra rebelión en contra de Dios. La solución o la salvación se encuentra en el Salvador Jesucristo, quien es Dios, y la restauración es un futuro prometido en el cielo con Dios. Dios es todo. Realmente es la perspectiva o la vista de 10,000 metros de la Biblia. Ese es el bosquejo de la Biblia. ¿Por qué es importante estar constantemente recordado de esto? Porque en este año, cuando estás haciendo tu plan lectura de la Biblia o tu plan diaria de lectura de la Biblia, y cuando entras en Levítico o lees una historia extraño en los libros históricos, o estás confundido en los profetas, a veces necesitamos alejarnos a ese vista de 10,000 metros y recordarnos de la única historia y volver a acercarnos cuando estamos bien ubicados. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora yo tengo que hacer esa introducción porque si solo comenzamos con Génesis, es posible que vas a estar perdido en cualquier descripción de esos libros. Pero ahora comenzamos este viaje. Ok, Génesis es el primer libro de la Biblia y es uno de mis libros favoritos. Se llama Génesis porque ese es el libro de orígenes. Nos dice de dónde venimos, el origen del problema en el universo y los principios y los comienzos del plan de Dios de solucionar este problema. Y si podemos resumir todo el libro de Génesis en una palabra, es comienzos o orígenes. Orígenes. Eso es realmente un resumen de una palabra de Génesis. El autor de Génesis y todo el Pentateuco, es que significa los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El autor es Moisés. Estaba escrito entre el Éxodo y antes, o entre el Éxodo y su muerte, que los años son 1445 antes de Cristo y su muerte era 1405 antes de Cristo. Moisés es el autor del libro. El propósito del libro. Voy a tratar de leerlo despacio porque Santi dijo que ustedes van a copiar, pero si no consiguen todo, vamos a grabar y pueden mirar después. El propósito del libro es para relatar el origen y la historia primitiva, relatar el origen y la historia primitiva, y voy a darle una lista de cosas, del universo, la raza humana, el matrimonio, el pecado y la depravación, la muerte, las tribus y lenguas, la nación de Israel y la promesa divina de bendición y redención. Ok, una vez más. El propósito de Génesis es relatar el origen y la historia primitiva del universo, la raza humana, el matrimonio, el pecado y la depravación, la muerte, las tribus y lenguas, la nación de Israel y la promesa divina de bendición y redención. Ok, yo sé que casi nadie podía copiar todo eso, pero está bien, puedes revisar después. Es importante que el bosquejo de Génesis es relativamente fácil seguir.
y es principalmente separado o dividido en dos partes. Y los estimados son que el libro de Génesis cubre más o menos 2286 años. Que todo el libro de Génesis, desde Génesis 1 a capítulo 50, cubre un periodo de 2286 años. Pero la primera división o parte de Génesis son capítulos 1 a 11. Y eso se llama historia primitiva. Historia primitiva. Y es interesante que esos primeros 11 capítulos, esos tienen o cubren 2000 años. Entonces, y está caracterizado por 4 eventos claves. Esos primeros capítulos, esos primeros 11 capítulos realmente cubren 4 eventos claves. Capítulo 1 y 2 cubren la creación. Capítulo 1 y 2, la creación. Capítulos 3 a 5, la caída. Capítulos 6 a 9, el diluvio. Y capítulo 11 es el Torre de Babel. Esos son los 4 eventos claves de ese periodo. El segundo parte del libro es la historia patriarcal. La historia patriarcal que constituye capítulos 12 a 50. Y capítulos 12 a 50 cubre un periodo de menos que 300 años, más o menos 286 años. Y vamos a leer de Abraham en capítulos 12 a 24. Abraham en 12 a 24, Isaac en capítulos 25 y 26, Jacob en capítulos 27 a 36 y José en capítulos 37 a 50. Esos son los 2 divisiones del libro y realmente eso es nuestro bosquejo de esta noche. Entonces, capítulo 1, vamos a comenzar en la historia primitiva con la creación. La creación, capítulo 1 y 2, nos dije del origen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay 2 historias o 2 relatos diferentes de la creación? Porque capítulo 1 y 2, los 2 hablan de la creación. ¿Esos son 2 creaciones? No. Capítulo 1 a 2:4 es un relato general de la creación, detallando el proceso entero hasta que el descanso del Dios en el 7º día. Y la palabra para Dios en este capítulo 1 es Elohim, que es la palabra que usan para un Dios poderoso, trascendente, que es distintamente separado de su creación en términos de ser. Es decir, Él es santo, Él es apartado, es diferente que toda cosa creada. Y vamos a ver varias cosas de Dios, porque recuerda que la Biblia es de Dios. Génesis 1:1. En el principio Dios creó. Ese versículo es sumamente importante. Implica la eternidad de Dios, que Dios estaba ahí antes de todo. Y también Él es un Dios de poder, porque Él creó todo. Y eso también tiene tantas implicaciones. Como el diseñador y creador, Dios determina cómo el sistema que es nuestra creación funciona mejor. Cuando Dios creó lo que creó, Él lo hizo porque era bueno y correcto y lo mejor. Él es la última autoridad. Él es, o el último autoridad. Él es la autoridad. Por ejemplo, cuando dice hombre y mujer, es decir, hay 2 géneros unidos en matrimonio. Cualquier otra desviación de eso es menos que lo mejor y no funciona bien porque eso no es como Dios lo creó. Y tenemos también en ese capítulo 1 el mandato de creación, versículo 28 a 30. Dice, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Eso realmente es el mandato de la creación. Es el hombre gobernando la creación, versículo 26.
Él no está siendo gobernado por la creación, que hoy en día se llama ambientalismo, que esos que realmente adoran la creación. No, es el papel del hombre dominar y gobernar la creación. Ok, capítulo 1, 26 a 27 dice que el hombre está hecho en la imagen de Dios y nada más está hecho en esa imagen. Entonces el hombre es único en la creación y porque está hecho y creado en la imagen de Dios, tiene valor intrínseco. Tiene valor intrínseco. Capítulo 1, versículo 2. También nos dice que Dios es trinitario pues no, ese no dice así, pero que Dios no es solamente un Dios unitariano, digamos, porque dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie, y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, vemos algo de Dios ahí, que interesante. Versículo 3 nos dice que Dios creó el mundo por el poder de su palabra. Dios es un Dios que habla y comunica con su creación a través de palabras. Génesis 2 es el mismo relato, pero de una perspectiva diferente, enfocando principalmente en la creación íntima de Dios del hombre y la mujer. Y es interesante que en el hebreo ahora se comienza a usar la palabra Jehová para Dios, que es su nombre personal, su nombre de pacto y su nombre de relación. Entonces, el segundo capítulo de Génesis está diciendo el mismo relato de otra perspectiva. Dios forma el hombre y la mujer con sus manos y sopla vida en ellos. Capítulo 2, 22. Dios formó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida, y después dice, y formó una mujer. Él no solamente habló cuando creó los humanos, él formó mismo. Y también vemos en Génesis 2 los papeles de los géneros. El hombre estaba creado primero y la mujer estaba creada como la ayuda idónea. Capítulo 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada o ayuda idónea. Y el hombre, en el fin de capítulo 2, nombra a la mujer, indicando liderazgo. Versículo 24 y 26, el matrimonio está creado como la primera institución establecida por Dios, no el gobierno, no la iglesia, es el matrimonio. Y versículo 24 dice que un matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Pues mira, pues en pocos versículos hay mucho contenido. No te preocupes, vamos a acelerar un poco más, pero eso es donde estamos en ese momento. La pregunta, ¿esos días son 6 días literales de 24 horas o épocas? Pues cuando leemos sin un profesor de la universidad diciendo al contrario, no hay ninguna razón pensar que no son días literales en la lectura normal del texto, especialmente cuando dice fue tarde y fue la mañana. Eso no es el lenguaje de miles de años. También en segundo Pedro, o pues la gente dice, en miles de años, porque segundo de Pedro 3, 8, 9 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero él no está diciendo, él no está haciendo en ese versículo una declaración literal. Eso es una figura no sé cómo se dice, figura de hablar. Una figura de hablar para aprobar un punto que para Dios el tiempo es nada y no podemos descansar pensando que no, pues ha sido mucho tiempo y yo puedo ser relajado. No, dice que, mira, el tiempo para Dios, un Dios eterno, no es nada. Entonces, Él va a regresar pronto. Y también Éxodo 20, versículo 8 a 11 nos dice, está hablando de la ley y está hablando del Sabbat. Y Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás todo tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Y dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Está haciendo una conexión directo a una semana laboral normal. Él no está usando hipérbole cuando está refiriendo a trabajar 6 días y descansar en el séptimo. Entonces es muy normal y no somos locos, no importa lo que dicen los profesores de las universidades liberales, que la verdad no tenemos que creer que no es 6 días. Y primero, versículo, capítulo 1:31 dice, Dios creó todo bueno y todo era bueno de gran manera. No había muerte. Por lo tanto, evolución, que es un sistema diseñado y construido de millones de años de muerte, no puede estar posible si la muerte no existe en la creación. La muerte existe después del pecado. Entonces, ¿cómo tenemos millones y billones, 1.000 millones de muertes antes del pecado, como la evolución dice? Eso no está coherente con lo que dice la Biblia. La muerte estaba introducido como un resultado de desobediencia y pecado, según 2:17. Ok, próximo evento, la caída, capítulo 3 a 5. Ahora entramos el problema de la historia del mundo. Y capítulo 3, el enemigo está presentado. Es un serpiente que Apocalipsis 12:9 dice que es Satanás. Y en versículo 7 del capítulo 3 vemos algo importante. El hombre en su estado caído siempre va a buscar una manera de cubrir su pecado o para salvarse. El hombre ahora por el pecado tiene temores, vergüenza, culpa y la muerte. Pero versículo 8 nos dice algo chévere de Dios. Es Dios quien persigue el hombre caído. Capítulo 3, versículo 8. Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es decir, el hombre en el pecado huye de Dios, pero Dios, siendo amoroso, persigue el hombre caído. Y en versículos 14 a 19 a capítulo 3, el resultado del pecado es que todo está maldito y afectado por la maldición del pecado. El hombre, la mujer y la creación. Pero en versículo 15 de capítulo 3, vemos algo que va a guiar todo el resto de la Biblia. Hay un simiente prometido que va a aplastar a Satanás. Esa es la primera vez que el evangelio está predicado. Un Salvador viene, la simiente de la mujer, para corregir todos los males. Eso realmente, vamos a ver, es como una cosa que va a manejar todo el resto del Antiguo Testamento. Una simiente prometida. Y en versículo 21, Dios también tiene que derramar sangre inocente para cubrir las consecuencias del pecado. Un anticipo, digamos, de cosas que son para venir. Y dice, y él hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y en versículo 22 a 24, Dios echa al hombre fuera de la huerta, un acto de gracia para que porque no tengan que vivir para siempre en su pecado. Ok, capítulo 4 llega. ¿Esta es la simiente? No. Establece el tono para el resto del Antiguo Testamento. Una expectativa entusiasta que decepciona. Es decir, la primera simiente o la primera semilla asesina la segunda.
Y este marca el principio de muchos esfuerzos, muchos intentos de Satanás para destruir la línea real, pero en el Antiguo Testamento, pero nunca tiene éxito. ¿Y cómo digo eso? Porque Caín fue de Satanás, primero de Juan 3:12, y que dice que no debemos ser como Caín, que era del maligno o del enemigo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y vamos a ver algo muy interesante en capítulo 5. En capítulo 5, el pecado y la muerte ahora están reinando. Las cosas han cambiado mucho del huerto de Edén. Y dice 8 veces en capítulo 5, y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Y qué es el punto de ese capítulo? Cosas son diferentes. Ahora la muerte está y afecta a todos. Todos mueren, menos Enoc, que estaba levantado al cielo sin morir. Pero el punto del capítulo 5 es, la muerte está aquí y eso es un problema. Y ahora en capítulos 6 a 9 tenemos el diluvio. Y comienza un poco extraño en versículo 1 de capítulo 6 y dice, los hijos de hombre y las hijas el hijos de Dios y las hijas del hombre. Y la pregunta es, ¿esos son ángeles caídos o los hijos de Set? Esos realmente son los dos argumentos. Yo creo que son ángeles caídos, según Judas 6 y 7, donde dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y está diciendo, esos son los ángeles, no, eso no dice tanto, pero dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de ellos, que esos ángeles, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, es decir, fuera de lo normal. En Sodoma y Gomorra, ellos hombres tratando de acostarse con hombres, pero en Judas 6 es ángeles tratando de acostarse y tener relaciones con las hijas del hombre, en la misma manera buscando carne extraña. Y otra vez vemos que Satanás está intentando corromper la semilla de la mujer, porque si él puede corromper la semilla de la mujer, el Salvador no viene. Pero Dios dice que no. En versículo 5 vemos realmente el estado del planeta antes del diluvio. La depravación del hombre después de Génesis 3 es esta. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y en versículos 7 y 8 del capítulo 6 vemos que Dios va a juzgar el pecado, pero siempre es misericordioso al remanente y siempre hay una remanente. En versículos 7 y 8 dice, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberles hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y en capítulos 7 a 9 vemos el relato del diluvio. Y mira, tenemos que corregir algo. La historia del diluvio no es un relato pues bonito de un hombre y animales en un barco grande y qué chévere que estaba ahí en el barco y que pues sí, es verdad, pero mira, el diluvio en sí es evidencia del odio completo que Dios tiene para el pecado y el juicio porque Él es santo. Él ni siquiera va a tolerar pecado en ninguna manera, aun si significa matando todos menos los pocos justos. El diluvio es una historia del odio de Dios hacia el pecado. Y en Génesis 9 vemos también que Dios salva a sus elegidos, sus escogidos, y es un Dios
que hace y mantiene pacto. En 9:1, Dios repite el mandato de creación a Noé. Es como él está repitiendo, ok, Adán completamente fracasó, ahora vamos a hacer el mismo mandato y el mismo pacto con Noé. Y vemos en medio de este versículo 6 del capítulo 9 algo de pena capital, que pues si alguien me dice, ¿tú estás de acuerdo de pena capital? Yo digo que sí, claro, porque versículo 6 de capítulo 9 dice, el pago por matar otra persona hecho en la imagen de Dios es para matar a esa persona. 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Y está basado en qué? ¿La cultura, la sociedad? No, está basada en la creación, porque a imagen de Dios hizo él a hombre. Y tenemos aquí también el pacto de Noé. Él dice, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, realmente yo no sé por qué estamos tan preocupados por un diluvio catastrófico de la fusión de los casquetes polares, porque la Biblia dice, eso no va a pasar. Cada arco iris en el cielo es un recordatorio que Dios no va a destruir el mundo por un diluvio. Y en versículo 18 de capítulo 9, vemos que el diluvio, aunque fue juicio de todo el mundo, el diluvio no eliminó el pecado. Queda en Noé. Entonces, Noé no es la simiente prometida porque él peca. Y también vemos en versículo 25 a 26 la maldición de Cam y la bendición de Sem. En Dios está revelando de dónde va a venir su simiente, y eso es de Sem. Y dice, de Canaán se levantarán muchos enemigos futuros de Israel. Y en capítulo 11 cumplimos el cuarto evento de esta historia primitiva, que es Babel, la torre de Babel. Y hombre una vez busca elevarse al nivel de Dios. Y una vez Dios dice, yo no voy a compartir mi gloria con nadie más. Y ahora tenemos la creación de idiomas, que para mí es impresionante, que eso es un problema que todavía no hemos superado miles de años después, y eso también inicia la difusión global de la humanidad. Mira, Dios inventa idiomas, y miles de años después no hemos superado ese problema. Entonces, a veces yo pienso que, si Dios quería hacer algo así otra vez, si el hombre es tan arrogante pensando que podemos jugar Dios, pues quién sabe que Dios puede inventar que por otros 5,000 años no vamos a poder superar solo una cosa de él. Pero en versículo 26 de capítulo 11 vemos un cambio grande. Y ahora cambiamos al periodo de las patriarcas. Dios revela el próximo paso de su plan de redención. Va a ser no solamente un plan de redención, pero a través de un pueblo específico. Y ahora comenzamos con la historia patriarcal. Y vamos a hablar de 4 personas claves. Y aunque el periodo primitivo está marcado por un sentido de universalismo y cubre miles de años, en la próxima sección el enfoque está completamente en una familia en particular que va a convertirse en un pueblo particular. Y también Dios va a poner el cimiento de su plan, de su obra redentora. Y ya sabemos que va a ser simiente de la mujer, pero ¿de dónde viene esa persona? De la línea de una persona, principalmente Abraham. Y los próximos 38 capítulos detalla el principio y establecimiento de esta familia y abarca solo 4 generaciones. En capítulo 12 a 14, el primero es Abraham. ¿Y él quién es? Es el padre de la fe, está casado con Sara y quien es estéril. Y en capítulo 12 comienza con el pacto abrahámico.
Y el pacto abrahámico también es una cosa tan instrumental en el resto de la Biblia, porque tiene tres promesas. Una tierra prometida, eso es versículo 1, a la tierra que yo te mostraré. Y en capítulo 15, 7, y cada vez que repite este pacto, está prometiendo una tierra prometida. La otra cosa que promete en el pacto de abrahámico es que él va a hacerle una gran nación con muchos descendientes. Una gran nación con muchos descendientes. Pero ¿cómo él va a ser el padre de muchas naciones si no tiene hijos y Sara está demasiado viejo para tener niños? Pues en versículo 12 dice, haré de ti una nación grande. Y también la tercera cosa, parte de la bendición del pacto, es una bendición a todas las naciones, o que él va a hacer una bendición a todas las naciones del mundo y va a hacer redención. Y eso es versículo 3. Pero vemos rápidamente que Abraham no es la simiente de semilla o de Eva, o la semilla de Eva, porque y realmente la historia de Abraham es más una historia de la fidelidad de Dios que Abraham. Porque en capítulo 2, versículos 10 a 20, él pues compromete la integridad de su esposa para protegerse. Es decir, no, es mi esposa porque tiene miedo del hombre. Y él dice, no es mi esposa, es mi hermana para que no muere. Entonces, él creó y obedeció el pacto, la promesa del Señor y inmediatamente se cae en pecado. Y otra vez en Génesis 20 hace exactamente igual después de una promesa explícita de la llegada inminente de Isaac. Entonces, Abraham, aunque es el padre de la fe, todavía no es la simiente y no es perfecto. En capítulos 13 y 14, Lot está introducido como el sobrino. Él escoge la tierra buena hacia Sodoma y Gomorra y después está capturado y Abraham, quien es muy poderoso, lo rescata. Y introducimos un otro personaje que se llama Melquisedec. Y él es un personaje de mucho misterio y aparte de Hebreos 7 no sabemos casi nada de él. Pero Melquisedec bendice a Abraham, es decir, en Hebreos, el mayor bendice el menor. Y Abraham ofrécele un diezmo que en el futuro Melquisedec represente el sacerdocio de Cristo. ¿Ok? Es importante, pero es muy pequeño en el narrativo. En capítulo 15, ese es un capítulo fundamental. Abraham, después de varios años, todavía no tiene niños. Y él dice, pues Señor, de pronto mi siervo, mi criado puede ser el heredero. Y Dios dice que no, va a ser tu hijo. Y en versículo 10, en versículo 6, ese es un versículo clave del libro, dice, y Abraham creó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y ese pacto abrahámico es un pacto incondicional. Y hay una ceremonia aquí, o ceremonia aquí. La ceremonia registrada en Génesis 15 indica la naturaleza incondicional del pacto. Cuando un pacto dependía de que ambas partes mantuvieran sus compromisos, entonces ambas partes pasaban entre las piezas de los animales. Pero en Génesis 15, solo Dios se mueve entre las mitades de los animales. Abraham estaba en un sueño profundo. La acción solitaria de Dios indica que el pacto es principalmente su promesa. Él se vincula al pacto. Y también nota que es algo importante, en versículos 13 y 14 del capítulo 15, él promete y predice la esclavitud futura del pueblo que va a ser Éxodo. Y en capítulo 16, todavía no hay niños. Ha sido 11 años y de pronto Dios necesita un poco de ayuda. Entra Agar. Y Agar es el siervo de Sara y ella representa, según Gálatas, los esfuerzos del hombre para ayudar a Dios y tomar el asunto en sus propias manos. Gálatas dice que ese es según la carne y siempre termina en problemas. El hijo de Agar, Ismael, que es el padre de los árabes modernos, y la mayoría de los musulmanes árabes hoy en día dice que Ismael es su descendiente directo.
Capítulo 17. La señal de la circuncisión. Ahora ha sido 24 horas y todavía no hay hijo real. Y Dios dile, ahora es tiempo, y repite las promesas del pacto. Y él también introduce circuncisión, que es un señal, un recordatorio físico que también aparta a los descendientes del mundo. Capítulo 18 y 9 tenemos Sodoma y Gomorra, que nos dice, Dios castigará el pecado, pero también tendrá misericordia a los justos. Capítulo 1, 21, por fin el hijo prometido está nacido y tenemos Isaac. Capítulo 2, 22, ahora mata a ese hijo. Es como, ¡ay, qué bueno! Por fin, después de 25 años, el hijo llegó. Capítulo 22, mátalo. Mata a tu hijo, tu único hijo, lo que amas. Pues 3 veces dice, ese niño que amas. Y eso ahora vemos la fe en acción, el sacrificio de Isaac. Y nota lo que Santiago, el libro de Santiago dice es justificación por obras, y dice que un hombre está justificado no solo por fe, pero por las obras. Está citando capítulo 22, pero nota, eso es después que ya estaba declarado justo en Génesis 15. Es decir, obedecer en el sacrificio de Isaac justificó o probó que su fe fue genuino. Abraham, según Hebreos 11, 19, creyó que Dios iba a resucitar al niño. Por eso obedeció. Génesis 22, 5 dice, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham estaba convencido que él iba a regresar con el hijo. Entonces, eso es porque él es el hombre de fe, aunque pues sigue haciendo sus pecados. Ok. Isaac, capítulo 25, 26. Ustedes están como, no es posible que terminemos. Pero mira, Isaac, voy a pasar casi nada en él porque la Biblia casi no dice nada de Isaac. Capítulo 25 y 26, Isaac. Él es el hijo imposible de la promesa. Él es evidencia de la fidelidad de Dios, aun si no está en nuestro horario. Él se casa con Rebeca y ellos tienen 2 hijos, Jacob y Esaú. Y dice, el mayor servirá el menor. Y esta es elección por gracia antes de su nacimiento, no basado en nada que han hecho. Eso es Romanos 9. Y en capítulo 26, versículo 3 y 4, Dios reitera el pacto con Isaac. Todavía está activo, aunque Abraham está muerto. Isaac tampoco es el Salvador o como la simiente prometida, porque él sigue el ejemplo de su papá Abraham. Y en capítulo 26, 7 a 11, él también no protege el honor de su esposa. Y él dice, ella es mi hermana. Pues no, no es mi esposa, es mi hermana. Entonces, eso es mal. Pero Dios sí está comenzando a cumplir su promesa de bendecirle. Versículos 12 a 13. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Que nos guía al tercer carácter, que es Jacob. Jacob es capítulo 27 a 36. Y él es el hijo escogido de Isaac. Y su nombre después está cambiado a Israel. Capítulo 27, Jacob, vemos que Jacob es un engañador y engaña a Esaú, quitándole la primogenitura y la bendición. Una vez más, el hombre tratando de ayudar a Dios a cumplir sus promesas, pero nunca termina bien. Capítulo 28, Esaú quiere matar a Jacob, entonces él huye. Y tenemos la visión de la escalera al cielo en capítulo 28. Y en versículos 13 y 14 del capítulo 28, Dios también repite el pacto con Jacob, sigue siguiendo esa línea. Aunque él es un engañador y él es un malandro, su promesa está basada en la gracia, no el mérito. Y en capítulo 29, él encuentra su complemento en Labán, quien también es engañador, y él termina con 2 esposas, Raquel y la hermana no querida, Lea. Y con Jacob comenzamos a ver la expansión de la bendición, de la promesa de muchas semillas, porque él tiene 12 hijos que más tarde
convierten en los tribus de Israel. Y esos tribus van a tener significado tremendo en el futuro de Israel, en la distribución de la tierra prometida, la descendencia del Mesías y más. Y Lea, la esposa no querida, no amada, es interesante que Dios escoge ella no solamente para ser en la línea del Mesías, pero también la línea de los sacerdotes en Leví. Y aquí son los 12 hijos de Jacob y los tribus. Rubén, pues Rubén después pierde la doble bendición del primogénito por el pecado de acostarse con su suegra. Eso probablemente era un esfuerzo de conseguir poder y autoridad en acostarse con la esposa de tu papá, como Absalom haría en el futuro con David. El segundo, Simeón, un hombre de violencia y venganza. Leví, él se convierte en el padre del tribu de Israel, que estaba escogido servir el Señor en el tabernáculo y templo. Judá es la línea del futuro Mesías, de la semilla, de la amada o de la esposa no amada. Qué interesante, ¿no? Y escucha la bendición de Israel a Judá en el fin de Génesis. Te alabarán tus hermanos. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, estamos refinando más de dónde va a venir el Salvador, de Judá, el hijo de la esposa no amada. Y también tenemos los hijos de Isaacar y Zabulón. Y Bilha, la sierva, la segunda concubino, tiene Dan y Neftalí. Zilpa, la otra concubino, tiene Gad y Aser. Raquel, la esposa amada, se muere. Ella tiene José y Benjamín, pero se muere en el nacimiento de Benjamín. Pero es interesante que José no tiene tribu, pero sus dos hijos están adoptados por Jacob y reemplaza a José con dos medio tribus, y esos son Efraín y Manasés. Ahora estamos en capítulo 30. Y capítulo 30, Dios bendice a Jacob tremendamente a pesar de los esfuerzos de Labán a engañarlo. Pero ¿cuáles, otra vez siguiendo el tema, cuáles de los hijos de Israel van a ser la semilla prometida? Ningunos. Rubén actúa a traición con la esposa de tu papá. Simeón y Leví mata un pueblo entero en capítulo 34 en venganza por la violación de su hermana. En capítulo 38, Judá acta injustamente hacia Tamar y comete fornicación. José, pues parece que José es un tipo es un tipo, pero en el fin él muere y está usado como un ejemplo piadoso y el medio que Dios usa para cumplir su plan redentora. Pero ninguno de esos también cumplen de ser la simienta. Capítulo 35, Dios cambia el nombre de Israel o de Jacob a Israel y lo bendice y repite el promesa del pacto a Jacob con una adición: y reyes saldrán de tus entrañas. Y ahora entramos, estoy volando, pues está bien, porque Génesis realmente es un libro difícil hacer en una sesión, pero estoy intentando. Y la última sección, que es mucho más corto, es José. José cubre capítulos 37 a 50. Y realmente con José podemos decir, todos esos capítulos son un testimonio de la providencia del Señor, la providencia de Dios. José es el hijo favorito de Jacob. Él tiene sueños proféticos. Está vendido como esclavo. Dios lo bendice y también lo exalta a la posición número 2 en todo Egipto. Y Dios está, a través de la vida de José, preparando el escenario para el próximo paso de su plan redentora. Y otra vez está usando los pecados de hombre para cumplir sus propósitos. Tenemos hermanos celosos que quieren matarlo y después lo venden a mercaderes que están viajando a Egipto. Pues él no estaba haciendo nada malo, porque eso sucede. Realmente no sabemos hasta el fin.
Y muchas veces, como es el caso con la providencia de Dios, solo podemos ver claramente en retrospectiva. Y él comienza en Egipto, en la casa de Potifar, él está bendecido en todo lo que hace. Potifar exáltalo para estar encargado de su casa. En capítulo 39:2 dice, el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Tenemos la tentación de la esposa, la mujer de Potifar. José otra vez obedece y está castigado por eso. Pero Dios está avanzando su agenda para cumplir sus promesas a Abraham. En la prisión, José vuelve a ser bendecido y favorecido, y él está elevado a una posición de autoridad. En capítulo 40, él en la prisión, él reúne con el copero y panadero de Faraón y interprete sueños que se hacen realidad. Esto después abre la puerta para interpretar el sueño de Faraón en capítulo 41. En capítulo 41, porque él interpreta el sueño de Faraón, él está elevado a la posición número 2 en Egipto, abriendo la puerta para el próximo paso del plan de Dios. Y es importante notar que ha sido 13 años, cuando él está elevado a número 2, ha sido 13 años desde él estaba vendido por sus hermanos. Capítulos 42 a 45, tenemos la drama de José reuniendo otra vez sus hermanos. Vemos una familia unida otra vez. Y es interesante, si no fuera por el plan malvado de los hermanos, la nación de Israel muere de hambre o tiene sus bendiciones muy disminuido, porque están en el hambre, sufriendo de un Egipto que no tiene misericordia porque José no está. Entonces vemos que ahora, porque José está ahí, ahora la familia de Israel crece. En capítulo 46 a 49, Jacob y José están reunidos y viven en Egipto juntos. Es interesante que la Biblia es muy clara de eso. Un total de 70 personas familiares de José y Jacob vinieron a Egipto. Y prepara el escenario para el cumplimiento del plan, del promesa de Dios a Abraham de captiverio de 400 años en una tierra extraña. Entonces, si no fueron a Egipto, la predicción de Dios que tu pueblo va a estar en captiverio por 400 años no cumple, que vamos a leer en el libro de Éxodo. Y en capítulo 50, el último capítulo, yo dije que iba a mover más rápido en esa parte. En capítulo 50, Israel se muere y los hermanos de José están asustados que José va a tomar venganza. Pero José les perdona y da a Dios y la soberanía de Dios todo el crédito como su salvación. Y eso es un versículo muy clave en Génesis. Y realmente es el versículo que es el resumen de toda la parte de José, toda la historia de José. En versículo 20 de capítulo 50, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservará la vida de mucha gente. Y termina con la muerte de José y una demostración de la fe de José. Dice en Hebreos 11:22, dice que la fe de José estaba demostrado cuando él dijo, lleva mis huesos a la tierra prometida cuando muero. Y dice, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y realmente lo que hemos visto entonces es que el origen de tantas cosas, la plan de redención está ahí comenzando y estamos todavía esperando. Pero ¿dónde está la simiente que va a arreglar todos esos problemas? Y en el fin de Génesis no ha llegado.
Solo estamos en el camino, comenzando ese camino lindo hacia ese cimiento, pero ese es el principio. Y esta declaración de José nos guía perfectamente en el primer párrafo de Éxodo que vamos a estudiar la próxima semana. Eso es Génesis y espero que eso ha sido una bendición, aunque muy rápido.